un nervio empieza el otro. Así que va a ser, bueno. Bueno, entonces, como les decía, vemos el par noveno, que es el glosofaringeo, el neumogástrico, el espinal, y vamos a ver algo de vía gustativa, que lo vamos a completar un poquito con el desarrollo embriológico de la lengua. Vamos a ver, como siempre, el origen aparente del noveno, décimo y undécimo. Estás en el surco, está todo en la región del surco retroolivar. Ahí aparecen secuencialmente arriba el noveno, más abajo el décimo, y el espinal o el accesorio tiene una característica que además de tener una raíz en el bulbo raquídeo, también tiene una raíz que sale de la médula espinal. Así que no solamente el núcleo accesorio tiene su origen vulvar, sino también tiene su origen medular. Fíjense el origen real. Acá en el origen real hay que, para entender el origen real del noveno y del décimo, hay que entender un poco el concepto funcional que tienen. Bueno, tengo los perros, ¿verdad? ¿Cómo están? El bicherío acá en la puerta. Está bien, que quede así en la grabación, el ladrido, para que después más adelante entiendan que esto fue grabado en la pandemia, que cada uno está en su casa haciendo lo que puede, que la vida medio que está mezclada. Está bien que quede así, que el sonido del barrio. Bueno, les decía, entonces para entender el noveno par, hay que entender también el origen motor y sensitivo y sensorial que tienen ambos pares craneales que se comparten. El noveno par tiene unas fibras sensoriales que comparten con el facial y con el neumogástrico, que es el fascículo solitario. Tiene un núcleo motor general que lo comparte con el neumogástrico, que se llama núcleo ambiguo, y tiene después núcleos para la parasimpáticos, que son el salival inferior. Acuérdense que cuando vimos facial, vimos salival superior, que era para las glándulas sublingual y submandibular, y ahora estamos viendo el núcleo salival inferior, que es para la parótida. Así, todo eso está en el espacio, en la línea media de lo que sería el ala. ¿Se acuerda que cuando veíamos el piso del cuarto ventrículo teníamos en el triángulo vulvar teníamos el ala blanca interna, el ala blanca externa, y acá toda esta región está en la profundidad del ala gris. O sea, en el bulbo, lo que sería la porción vulvar del piso del cuarto ventrículo, en la región del ala gris, ahí están todos metidos los núcleos, tanto del glosofaríngeo como del neumogástrico. Están ahí, en esa región, en eso que ustedes van a leer como triángulo vulvar, perdón, como triángulo del vago o región del vago. Ahí están todos los. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ala blanca interna en el bulbo era para el núcleo del hipogloso, y el ala blanca externa era sensitivo, lateral sensitivo, eran para los núcleos vestibulares. Bueno, todo lo que está en el medio, todo lo que está en el medio es para lo que serían los núcleos del noveno y del décimo. Y ahí lo van a tener a todos. No importa el detalle, que está arriba, que está abajo, ustedes se tienen que acordar específicamente del noveno, su propio núcleo, que es suyo nada más del noveno, es el núcleo parasimpático salival inferior. Después van a ver que el noveno par es motor desde el punto de vista de los músculos de la faringe. Todos los músculos, gran parte de los músculos suprayoideos están inervados parte de los constrictores de la faringe están inervados por el
glosofaringio. Y además, el glosofaringio tiene inervación sensitiva, común, sensitiva, para lo que es el paladar, la región del paladar blando. Pero esas fibras no son propias del glosofaringio, sino lo que hace el glosofaringio recibe fibras de la raíz del trigémino, de la raíz del núcleo espinal del trigémino. ¿Ven que acá tiene el núcleo espinal del trigémino? Bueno, de ahí, de esa también aporta fibras el núcleo espinal del trigémino y le da la sensibilidad, le presta fibras para que el glosofaringio traiga la sensibilidad de la región de la garganta. Por ejemplo, el helado. Uno toma helado, a mí me pasa, capaz que usted no, a mí me dice me congela el cerebro, siempre hay una parte que te duele, y si a ustedes les pasa eso cuando toman helado, que sienten esa sensación de frío que le agarra toda la cabeza, ese es un reflejo doloroso producido por el frío, es que cuando uno, el helado, o algo con muy baja temperatura, toca el paladar blando o la faringe cuando uno traga, eso lo reciben las fibras del glosofaringio, pero cuando se meten en el bulbo, hacen escala en los núcleos del trigémino, en el núcleo trigeminal. Entonces eso parece que doliera toda la cara. Por la misma distribución sensitiva que tiene todo el trigémino, un reflejo que empieza en el istmo de las fauces, en la faringe o en el paladar blando, se distribuye por toda la cara. Eso es porque estas fibras, el trigémino le presta fibras para que el glosofaringio traiga la sensibilidad del istmo de las fauces. Acá tienen más o menos cómo están en la región, acuérdense, en la región del piso del cuarto ventrículo, el agrupamiento nuclear. Tienen en el medio parte del núcleo ambiguo, el núcleo ambiguo está dividido en dos, es un núcleo motor. La parte superior es para el glosofaringio y la parte inferior es para el neumogástrico. De este lado, porque hasta lo sensitivo, tienen el núcleo fascículo solitario que se divide en tres. Tiene la parte superior para el facial, la parte media para el glosofaringio, que es lo que corresponde ver hoy, y la parte inferior para el neumogástrico. Además, están los núcleos salivales, salivales superiores e inferiores. El que nos interesa es el núcleo salival inferior, que corresponde que van a salir con las fibras del glosofaringio. El glosofaringio, el neumogástrico y el espinal, si bien son núcleos separados, son nervios separados y todo, desde el concepto funcional es una unidad. Y está saliendo del cráneo, salen, bueno, como vieron las raíces recién, por el surco retroolivar, glosofaringio, neumogástrico, espinal, y espinal con su raíz medular también, salen los tres juntos por el agujero rasgado posterior. Es el último par craneal realmente, porque ya dijimos que el hipogloso puede ser considerado más un nervio cervical que un nervio craneal por las características que tiene, pero el glosofaringio, el neumogástrico y el espinal salen los tres juntos por el agujero rasgado posterior, junto con la vena yugular interna. Salen por ahí y se localizan en el espacio por detrás, en el costado de la cabeza, por detrás, todo este espacio que está acá, este espacio que aparece acá, todo esto. Miren, yo le voy a hacer un dibujo acá sí, que acá está la apófisis estiloides. Entonces, este espacio se llama espacio retroestíleo. Todo lo que está en el espacio retroestíleo, o sea, por detrás de la apófisis estiloides, son las estructuras que salen del agujero rasgado posterior. Y acá asciende también, entrando al cráneo, pero por el temporal, la carótida interna. El glosofaringio tiene ganglios, tiene dos ganglios, un ganglio superior acá y otro ganglio inferior por acá.
Esos dos ganglios están ampliamente anastomosados, ya sea con el neumogástrico y con el espinal, pero lo más importante es que el ganglio inferior del glosofaringio va a dar una ramita auricular que se vuelve a meter al cráneo y va a dar también una rama que va a formar parte del plexo timpánico. Esta rama se mete dentro del cráneo y vamos a ver cómo forma parte del plexo timpánico. A esta imagen vamos a volver, pero fíjense que el neumogástrico que está abajo también tiene dos ganglios. La diferencia es que eh, para hacerlo desde un punto de vista esquemático, el glosofaringio y el neumogástrico están ampliamente anastomosados. El glosofaringio vuelve a dar ramos hacia adentro, hacia la cavidad timpánica, para ir a la parótida, que ya lo vamos a ver. Y el neumogástrico se anastomosa ampliamente con la cadena simpática que está subiendo por el costado de la columna, como para tener una idea. Incluso también se anastomosan con el espinal. Ven, este es un esquema donde ven el ramo que le decía, auricular, que se mete dentro junto con el ramito timpánico, se meten dentro del cráneo para ir a, sobre todo, este se anastomosa con el facial, no importa, y el timpánico va a formar el plexo timpánico, que en un rato lo vamos a ver. Sus dos ganglios, tanto este que está acá, que es el glosofaringio, y este que está acá es el neumogástrico, tienen sus ganglios ampliamente anastomosados. Este esquema ya lo vimos un montón de veces, está buenísimo tenerlo presente, ahora lo vamos a ver desde el punto de vista del glosofaringio, que es este que está acá. Este nervio, el 8, es el glosofaringio. Desde el glosofaringio, después del primer ganglio, sale el nervio timpánico que se mete dentro del temporal, por encima de la caja del tímpano, en el oído medio, hace un plexo timpánico, también tiene aportes del facial y ramitos del facial y ramos del plexo simpático, pero sus ramas del plexo timpánico salen por este nervio. ¿Se acuerdan que este que está acá arriba es el petroso superficial mayor? Y este que está acá abajo es el petroso superficial menor, este que viene por acá abajo. El petroso superficial menor, que es las fibras eferentes de ese plexo timpánico, que este petroso superficial menor, si ustedes lo ven, está saliendo del ganglio geniculado del facial. Si ustedes lo miran, es un ramo del facial, pero sus fibras se formaron en el plexo timpánico y contienen fibras parasimpáticas del glosofaringio. Entonces, viene por acá el petroso superficial menor, sale del cráneo por este espacio que es el agujero oval, este es el agujero oval, y se une a este ganglio que es el ganglio óptico. Este es el ganglio óptico. El ganglio óptico recibe, estas son, acuérdense, todo ganglio visceral, tres componentes. Componente parasimpático, simpático y somático. El componente parasimpático que tiene son las fibras del glosofaringio. El componente simpático es el plexo simpático periarterial que viene con la arteria maxilar, con una ramita de arteria maxilar. Y el componente somático se lo va a dar el trigémino. De esas fibras salen del ganglio óptico, se meten dentro de esta rama, que es una de las ramas del mandibular, que es el aurículo temporal, el nervio aurículo temporal, y esas fibras del aurículo temporal entran a la parótida y le dan la inervación víscero-secretora. Entonces, son las fibras, lo que salió en su momento. Estas fibras están originadas en el núcleo salival inferior, que es el núcleo parasimpático del glosofaringio. Hacen el nervio timpánico, plexo timpánico, petroso superficial menor, gangliótico,
nervio aurículo-temporal, parótida, y ahí tienen la secreción, el estímulo vísceromotor de la parótida. Esto es bien esquemático como para que se vayan acordando cuáles son las anastomosis. Fíjense que esto es lo del, vamos a volver ahora porque hay algunas cosas que se van a repetir. El neumogástrico tiene fibras, tiene lo mismo que el glosofaringeo, la diferencia está que su núcleo vísceromotor, como le pasa al glosofaringio, no se llama salival, sino que se llama dorsal del vago, el núcleo dorsal del vago. Tiene un núcleo motor principal, que es lo mismo que le pasaba al glosofaringio, que es el ambiguo, la mitad de abajo del núcleo ambiguo. Ya vamos a volver sobre qué fibras inervan estos nervios, estos núcleos. Y después, un núcleo sensitivo, que acá en realidad es sensorial, que debería decir sensorial, que es la parte inferior del fascículo solitario. Entonces, ven cómo vamos completando ya los núcleos motores, el núcleo ambiguo, es la mitad de arriba es del glosofaringio, la mitad de abajo es del neumogástrico. Y el tracto el fascículo solitario, el tercio inferior, es también para para el neumogástrico. Tiene además el neumogástrico un componente sensitivo general, que al igual que el glosofaringio son fibras que están terminando en la parte más baja del núcleo de trigémino. O sea, todo lo que es la sensibilidad sensibilidad, digamos, termoalgésica, por decirlo de alguna manera, de la cara, del esófago y parte del estómago, parte alta del estómago, está dada por fibras que el glosofaringio terminan en la parte baja del trigémino, sobre todo el de la garganta. Y después los núcleos visceromotor y viscerosensitivo en el neumogástrico tiene una característica que se juntan, que el núcleo dorsal del vago en ese mismo núcleo están las dos informaciones. El origen es juntos, otra vez, el neumogástrico y el glosofaringio salen junto con el espinal por el agujero rasgado posterior. ¿Qué es lo que hace el neumogástrico, el glosofaringio? El glosofaringio se va a ir a distribuir por la musculatura de la faringe, la parte alta de la musculatura de la faringe. Y el neumogástrico, la parte baja de la faringe. Y de ahí para abajo todo lo que es la contracción del músculo liso son fibras que vienen por el neumogástrico, que se distribuyen todo a lo largo. El neumogástrico tiene la particularidad de formar parte del paquete vasculonervioso del cuello. El neumogástrico, junto con la carótida y la vena yugular interna, forman el paquete vasculonervioso del cuello, que está cubierto por el esternocleidomastoideo. Les decía que entonces el glosofaringio, la contracción del músculo estriado, por decirlo de alguna manera, es la parte alta de la faringe. Y el neumogástrico es la parte baja de la faringe y la laringe. ¿Virtud a qué? A los músculos, a los nervios laringios. El nervio neumogástrico tienen una distribución, fíjense esquemáticamente, el neumogástrico sale del bulbo raquídeo, el origen aparente, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior que está acá, también tiene sus dos ganglios, y de ahí desciende y va dando fibras que van a ser fibras torácicas, que están en un ratito cuando veamos este esquema la vamos a ver, que son fibras para el músculo liso visceral. Cuando llega
al tórax, cuando llega al tórax, atraviesa el cuello, formando parte de lo que ven acá, el paquete vasculonervioso del cuello, acá, si forman un triángulo, tiene la carótida adentro adentro y adelante, la vena adelante y afuera, y atrás, formando un triángulo, está el neumogástrico, que todo esto está cubierto por el esternocleidomastoideo. Cuando está en el recorrido del cuello, va a dar una rama, el neumogástrico, que es el laringio superior. Cuando llega a la laringe, el laringio superior se divide en dos ramas, una rama que es el laringio, la rama interna, que es sensitiva, esta la vamos a volver a ver cuando veamos vía gustativa, y una rama externa del laringe superior que es motora, que va a ir a inervar un solo músculo de laringe, que es el cricotiroideo anterior, es el único músculo que inerva. En cambio, ese es el laringio superior. El laringio inferior o recurrente pasan distinto. Acuérdense, el laringio inferior es el ramo del sexto arco. El laringio superior es del cuarto arco y el laringio inferior es del sexto arco. Por diferencias en el desarrollo embriológico, que excede, pero lo pueden ir a leer de su libro de embriología, pasa que el recurrente pasa por debajo del istmo aórtico, se llama recurrente porque vuelve, ¿no? Pasa por debajo del istmo aórtico, mientras que el recurrente del lado derecho está pasando por debajo del callado de la subclavia. Hay un origen embriológico para esto, búsquenlo, que es muy interesante. Entonces, el istmo aórtico y el callado de la subclavia, ambos ramos recurrentes suben uno al costadito del otro de la tráquea, por detrás de la tiroides, y llegan a los músculos, al resto de la musculatura intrínseca de la laringe. El núcleo que comanda este movimiento de estos músculos de la laringe y de la parte baja de la faringe, al igual que el glosofaringio, es el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo es el núcleo motor que se encarga de la contracción de los músculos de la parte alta de la faringe por el glosofaringio y de la parte baja de la faringe, más los músculos laringios del neumogástrico. Así que cuando ustedes digan dónde están los núcleos que contraen todos los núcleos los músculos del velo del paladar y los músculos de la laringe, está ahí en el núcleo ambiguo, en el bulbo raquídeo, todo lo que es el núcleo ambiguo. La mitad de arriba para el glosofaringio y la mitad de abajo para el neumogástrico. Sigue el neumogástrico a través de del tórax, y va a pasar medio que se pone en una rotación, el izquierdo se pasa para adelante y el derecho se pone un poco por atrás, pero van a entrar alrededor del esófago, junto con el esófago, entran al abdomen. ¿Ven cómo va acá abajo? El izquierdo se hace un poco más anterior y el derecho se hace un poco más posterior. En realidad el derecho medio que se agota, queda como un plexo. El neumogástrico izquierdo es el que forma realmente los nervios que van a ir a la cara anterior del estómago. Y después los ramos del neumogástrico van a ir a hacer el aporte parasimpático, porque el neumogástrico lleva información parasimpática para el plexo celíaco. No me excedo, vayan después a estudiar cuál es la conformación del plexo celíaco. Otra vez simpático, parasimpático y somático. El simpático son los espláncnicos, el parasimpático es el neumogástrico y el somático es el nervio frénico y los nervios intercostales o los nervios raquídeos. Antes de eso es la distribución general. En el tórax, cuando el neumogástrico pasa por el tórax,
da ramos que se van a juntar junto con la cadena simpática y que van a ir a inervar el músculo liso de los bronquios, el músculo liso de las arterias, el músculo liso va a modular la respuesta de la frecuencia cardíaca del corazón, y estas fibras que están acá, estas fibras, el origen de estas fibras son del núcleo dorsal del vago. El núcleo dorsal del vago, que es el motor en lo que sería eferente visceral, el eferente visceral, ahí están mezclados, porque le pidieron que le dije yo que el dorsal del vago está mezclada la información. El núcleo dorsal del vago lleva la información visceromotora, equivalente al salival del glosofaringio, y la visceromotora, la que contrae el músculo liso. Esa información mixta lleva el núcleo dorsal del vago. La contracción del músculo liso es para los bronquios, para contraer los músculos bronquiales, los músculos de las arteriolas, de los vasos, y modular la frecuencia cardíaca. Y la viscerosecretora es porque las fibras que llegan al estómago inducen la secreción de ácido gástrico. Todo eso, tanto la contracción del músculo liso como la secreción de ácido gástrico, está comandada por el núcleo dorsal del vago. También tiene efectos sobre el centro respiratorio, ¿no? También en los movimientos del centro respiratorio. En el neumogástrico, me acabo de acordar, perdón, porque era otra imagen que me faltó por acá. Ah, no, no la tengo. El glosofaringio tiene una rama muy importante que acá no la, acá está, es esta que está acá, el glosofaringio, que me había olvidado, disculpen, que es la del glomus carotidio. El, el, el glosofaringio tiene una rama anastomosada también con el neumogástrico, pero es principalmente el glosofaringio. En la división de la carótida está el glomus carotidio, que es un centro, que es un sensor de la acidez de la sangre, pero sobre todo de la concentración de dióxido de carbono de la sangre. Es como un sensor, como una sonda lambda que tiene el mismo cuerpo. En la horquilla, en la división entre carótida interna y carótida externa, esto tiene células sensoras no solamente de la presión, sino también de la concentración de dióxido de carbono y de la acidez tisular, del pH de la sangre. Toda esa información, para ir a integrarla al tronco del encéfalo y después subirla al hipotálamo, está llevada por una rama del glosofaringio. Así que el glosofaringio, además de hacer la inervación que charlamos recién, también tiene una rama para el glomus carotidio. Disculpen, me he olvidado eso. El nervio espinal, es motor, es solamente motor. Si bien tiene una anastomosis con el núcleo ambiguo y tiene también una anastomosis ampliamente con el neumogástrico y el espinal, básicamente es un nervio motor, sus núcleos motores están en el bulbo raquídeo, cuyas fibras también se juntan con el lemnisco espinal, y en la médula cervical, ahí en el asta, al costadito del asta anterior, también tiene una de las láminas del asta anterior, forma parte del núcleo motor del espinal. También sale del cráneo por el agujero rasgado posterior y se distribuye y viene a ir a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Es la inervación, pero solamente, acá hay un detalle anatómico, pero bueno, a tenerlo en cuenta, que solamente tiene inervación motora, porque la información propioceptiva, tanto del esternocleidomastoideo como el trapecio, no está recogida por el espinal,
sino que está recogida por los 2 o 3 primeros nervios cervicales. Solamente la información propioceptiva. La información motora sí es del espinal, pero la información propioceptiva no es del espinal, sino que es de los primeros nervios cervicales. Miren, como para tener un resumen funcional de los núcleos. La sensibilidad general, lo que sería sensibilidad general, la termoalgésica, tanto la región del noveno como del décimo le envían fibras a la raíz espinal del trigémino. Le piden prestado al trigémino. La sensibilidad especial o el sentido sensorial, que es el gustativo, que lo vamos a ver ahora, núcleo del fascículo solitario. Todo lo que es motor visceral, ven que lo estamos considerando juntos a los dos nervios, ¿no? Motor visceral es, para el noveno par, o sea, lo que es la cuestión víscero-motora, lo parasimpático motor, para el noveno, núcleo salival inferior, que le va a dar inervación a la parótida. Pero en cambio, en el neumogástrico se llama dorsal del vago. Esa información hace el dorsal del vago. Y lo que hace es contraer el músculo liso, le puse aerodigestivo, porque no solamente contrae el músculo bronquial, sino también todo lo que es la contracción del músculo liso del intestino, del esófago para abajo. También forma parte del plexo cardíaco, esas fibras también van a formar parte de los plexos viscerales, plexo cardíaco. Esto sería, estas fibras que van a formar, acá le puse plexo, pero es que decir plexo, ¿no? Estas fibras son equivalentes a las fibras que llegan a cualquier ganglio que vimos ahora, el ganglio ciliar, el ganglio fenopalatino, el ganglio óptico, los ganglios semilunares, es lo mismo, son todas estructuralmente la misma, son fibras parasimpáticas que van a formar un plexo mixto. Y las glándulas gástricas. De todo eso se encarga el núcleo dorsal del vago. Y después motor general, que era los músculos faringios y laringios, el núcleo ambiguo. La mitad de arriba para el núcleo, para el noveno, la mitad de abajo para el neumogástrico. Bien, yo sé que al principio esto, si uno lo ve por primera vez y el libro está más esquemático de que dice empieza el noveno, décimo primero, pero si lo vuelven a leer, van a ver que van a encontrar un montón de cosas, de elementos que son comunes. Los únicos núcleos que los divide en el origen real al neumogástrico, que el de glosofaringio, es el núcleo dorsal del vago y el salival inferior. Los demás lo comparten. El motor, que es el ambiguo, y el sensorial, que es el fascículo solitario. Bien. Vamos a ver mínimamente el desarrollo de la lengua, esto lo vamos a pasar muy rápido porque lo que me interesa son las últimas diapositivas para ver la vía gustativa. El desarrollo de la lengua es muy complejo, tiene por lo menos cuatro orígenes embriológicos, 3 de ellos son branquiales. El primer y segundo y tercer arco branquial, y también parte de, si bien no es el sentido gustativo, pero la parte posterior, lo que sería cuarto y sexto, también forman parte del sentido del gusto. Fíjense cómo sale de la cara posterior de los arcos, de lo que sería esto que está acá, es el arco branquial o arco faringio, y este espacio que está acá, esto se llama bolsa faríngea. Así de ahí van saliendo la lengua de lo que sería la región posterior de la región branquial, y fíjense cómo ven el primero, el segundo y el tercer arco, cómo van formando parte de lo que es la lengua. Pero eso es la porción mucosa de la lengua. La porción muscular de la lengua, los músculos de la lengua, tienen otro origen embriológico, que son origen somítico. Los somitos craneales van a ir a formar parte de los músculos propios de la lengua, los músculos intrínsecos de la lengua. Y los músculos
extrínsecos, lo que sería geniogloso, diogloso, los músculos del paladar, se forman a través de las estructuras musculares derivados de los arcos branquiales. O sea, fíjense qué compleja que es el origen embriológico de la lengua. El origen somítico de la lengua son estos, son sus propios músculos intrínsecos. Todo lo que habíamos visto de los arcos branquiales es parte de la mucosa de la lengua, mientras que por eso van a ver que la mucosa de la lengua tiene una inervación y los músculos propios de la lengua, los intrínsecos, tienen otra inervación y los músculos unidos al hueso hioides tienen otra inervación. Ven, acá tienen, estos son el geniogloso, acá abajo está, bueno, acá viene parte del iogloso, este es el genioideo. Todos estos músculos tienen otra inervación no inervada por el hipogloso. Y en la lengua, la diferencia, en la lengua se ven bien la diferencia de origen embriológico. Tiene una estructura que es el agujero ciego, que para que tengan una idea, a partir de una invaginación del agujero ciego, después lo que va a dar origen a la tiroides, a parte de la tiroides, y por detrás, por el agujero ciego, está la B lingual. Hay una región por delante de la B lingual y una región por detrás de la B lingual. Esta es la base de la lengua. Esto es importante porque la base de la lengua tiene inervación del glosofaríngeo. Esta tiene inervación del séptimo par, séptimo. Esto es del noveno y esto acá atrás, la región glosoepiglótica, por el décimo par. Así está distribuida el territorio de la inervación sensorial de la lengua. Pero además de la inervación sensorial, la región posterior de la lengua está inervado también por fibras del glosofaríngeo, que además son cuando el bolo alimenticio toca la base de la lengua, ahí se desencadena el reflejo de la deglución. Cuando ven que la deglución es parcialmente voluntaria, uno puede empezar a tragar, pero no puede frenar la deglución, la completa. Es de inicio voluntario, pero la consecución es inconsciente, es involuntaria. ¿Cuándo empieza el reflejo de la deglución? Cuando se dispara, cuando el bolo alimenticio toca la base de la lengua. Y esta estructura, la lengua, tiene parcialmente una distribución de lo que sería el sentido de los gustos. Acá está agregado el quinto gusto, que es el umami, pero además tiene una distribución regional, la lengua, donde cada sector preferentemente sensa una determinada característica del gusto. Fíjense cómo se inerva la lengua. La inervación motora es propia intrínseca, es por el hipogloso. La inervación termoalgésica es por el ramo maxilar del quinto par, del nervio, acá debería decir mandibular, del quinto par. Y la inervación sensorial depende, cuerda del tímpano por delante de la B lingual, glosofaringio en la base de la lengua y laringio superior en la región glosoepiglótica. ¿Ven? Acá está el resumen de este esquemita, ya lo habíamos visto, cómo llega el lingual, que esta es rama del mandibular, el hipogloso, que ya habló Pedro, junto con el asa del hipogloso, cómo está entrando por la base del cuello y entrando a la inervación de los músculos propios de la lengua. Y esto es la vía gustativa, esto es lo que me interesa detenerme. Fíjense, la vía gustativa termina en el fascículo solitario, termina termina en la corteza, digo, pero en el núcleo donde condensa esa información. Fíjense, el núcleo de la B lingual para adelante en la lengua, la sensibilidad gustativa sale por el nervio lingual. Entra por la cuerda del tímpano, hace escala en el ganglio geniculado del facial
entra al tronco del encéfalo y termina en la porción alta del núcleo fascículo solitario. La base de la lengua, la sensibilidad gustativa de la base de la lengua y del paladar blando, sale por el glosofaríngeo, por los ramos del glosofaríngeo, entran al tronco del encéfalo y terminan en la porción media del fascículo solitario. Y la región glosoepiglótica, ¿eh? La parte más posterior, sale por el laringio superior, por la rama interna del laringio superior, entra por el neumogástrico y termina en la parte baja del fascículo solitario. Del fascículo solitario, esas fibras se juntan, ascienden por el lemnisco lateral y hacen, tiene una escala en la región, en la región pontina, esto no importa, pero están ascendiendo y terminan, en los núcleos ventrolaterales del tálamo, ventrolatero posterior del tálamo. Antes hacen una escala en los núcleos hipotalámicos. También hacen escala en el núcleo hipotalámico porque está en relación al control de la saciedad. Y de los núcleos ventroposterolaterales del tálamo terminan en la corteza sensitiva, en lo que sería la región retrorolándica. Ahí está la corteza sensitiva, ahí termina la vía gustativa. Pero fíjense qué cantidad de nervios y qué cantidad de estructuras están en relación a la vía gustativa. Para finalizar, las 4 preguntas: ¿dónde se localiza el núcleo motor de la parótida? ¿Cuál es el núcleo motor general del noveno y del décimo? ¿Qué es el núcleo fascículo solitario? Y el cuarto es: una persona con severos daños neurológicos se aspira. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que quiere comer, en vez de tragar para el esófago, se le va para el pulmón, para la tráquea, y se ahoga y tose. Es muy frecuente esto en los pacientes, en los adultos mayores. ¿Cuál será la razón anatómica de este hecho? Voy a cortar acá, así cortamos la grabación y volvemos a, detenemos esto y que frenamos